Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso de Contabilidad Social y Ambiental. Mi nombre es Noel Antonio Espinosa Correa, tutor y director del curso. Comenzamos nuestro primer CIPAS hoy, que trata sobre la tarea 2 y nos dice que es identificar impactos ambientales, sociales y normas NIF. Vamos a compartir aquí. Me confirman todos, por favor, si observan la diapositiva y me escuchan. Sí, señor. Perfecto. Entonces, la tarea 2 corresponde a varias, valga la redundancia, varias tareas, unas individuales y otras colectivas, colaborativas más bien. Se llama identificar normas NI aplicables a la contabilidad social y ambiental, así como los impactos ambientales. Ya el primer cuestionario que ustedes pudieron realizar allá les dio como una forma de iniciativa y de conocimientos previos para poder asociar todo ese tema del ambiente, de la parte social con respecto a la contabilidad, donde nosotros como contadores simplemente tenemos una obligación como servidores públicos y como funcionarios y profesionales en las ramas contables de realizar unos, o más bien, contabilizar o registrar unos hechos económicos en esas empresas que de una u otra forma generan un impacto ambiental que puede ser negativo o puede ser positivo también, y convertir eso en contabilidad. Cualquiera de todos esos hechos económicos que tengan que ver con el tema de la contabilidad social y ambiental. Dar lectura y comprender a las temáticas recomendadas para la unidad 1 en el entorno de aprendizaje. Esa es una recomendación que debemos hacer antes de realizar, ejemplo, esos cuadros comparativos que son los que más he podido realimentar en estos días. ¿Sí? Hay que leer la rúbrica, leer la temática y posteriormente, pues, yo podré trabajar todo mis tareas individuales. Por otra parte, entonces, tenemos que se debe proponer en el foro colaborativo un proceso industrial que permite identificar impactos ambientales y sociales. Ahí la idea es observar o identificar o diagnosticar una empresa que nosotros podamos verificar que de una u otra forma también genera ese impacto ambiental. La guía recomienda una empresa industrial. Hay algunas empresas que de pronto no se denotan como industrial, pero yo observo que sí generan un daño al medio ambiente. Por tanto, es importante tenerlo en cuenta y sirve para nuestra tarea. Actividades colaborativas según la guía de actividades. Entonces me dice seleccionar uno de esos procesos industriales. Otra es identificar esos componentes bióticos. Por componentes bióticos, los impactos ambientales generados por el proceso industrial y su nivel de severidad al ambiente, indicando si es bajo, medio o alto. Identificar los impactos sociales vinculados a ese proceso industrial que estamos analizando. Y ya, pues, la última, que es consolidar ese documento Word en la estructura de las normas APA. Quiere decir que ustedes por allá, en su trabajo colaborativo, que ojalá todos lo trabajen en los equipos y en los grupos de trabajo,
para que realmente uno pueda hacer la entrega y los demás pues hayan mostrado sus avances y todo lo que terminan a través del foro y luego llevarlo al entorno de evaluación. Las NIP me dice, la tarea 2 me dice inicialmente que diferencie entre las NIF pymes y NIF plenas. Entonces la teoría nos dice, las NIF plenas están diseñadas para ser aplicadas a los estados financieros con un propósito de información general. Cuando me habla de un proceso de información general, entonces me está diciendo que yo, como contable o como persona que informa, Profe, una pregunta, debo... profe. Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Cómo? Sí, Que le voy a hacer una pregunta. cuéntamela. Es que dice que determinar si el impacto ambiental es bajo o medio. ¿Qué criterio hay para eso? Ah, bueno, lo primero, ahí para esa pregunta que usted me hizo, entonces lo que debe hacer es primero identificar, ya ese conocimiento previo lo tenemos, que sabemos cuál es un impacto ambiental, ¿cierto? Que puede ser positivo o negativo, pero en este caso la guía nos pide que sea negativo, ¿cierto? Entonces, cuando me habla de bajo, medio o alto, pues es un criterio, se puede decir personal o profesional, que yo pueda de pronto decir si, por ejemplo, la industria petrolera contamina demasiado o contamina poco, o por el contrario, de pronto contamina en un nivel medio. ¿Listo? Me hice entender con esa Pero respuesta. no, no, eso yo lo tengo claro, pero entonces es más bien como subjetivo, es a criterio de uno, no es bajo Sí, un enfoque técnico. yo diría que es un criterio profesional y personal de usted, como porque aquí se está simulando que usted es la persona que va a medir ese impacto. Porque hay empresas que generan un impacto negativo, pero poco. No es lo mismo un impacto que genere, por ejemplo, una industria de panadería que la que genera una industria de petróleo. Entonces, ahí es un criterio personal. Obviamente, pues la idea es llegar a una razonabilidad de ese criterio. Claro, hasta ahí. Sí, señor, gracias, gracias. Listo. Podemos seguir donde Eso. íbamos. Bien. Entonces me dice que las NIP plenas están diseñadas para ser aplicadas a esos estados financieros con propósito de información general. Quiere decir que yo debo entregársela a todo el mundo normalmente. O más bien se la entrego a mi cliente o a la alta gerencia donde trabajo y eso es público totalmente. Mientras que las NIP para las pymes tienen como objeto aplicarse a los estados financieros con propósito de información general solo aquellas entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Eso aplica mucho para las entidades privadas. La primera aplica más para entidades públicas. Las entidades públicas están obligadas a llevar cada 3 meses al menos publicar esos estados financieros. La privada, pues, los tendrá la Cámara de Comercio y el ministerio que la rija y algo por el estilo, pero no es obligación. Entonces, como conclusión ahí, las NIP en ese aspecto, las NIP plenas están diseñadas más para entidades públicas que deben mostrar sus estados financieros a todo el público en general. Y las pymes, pues, es más para lo privado. Aquí me permití concertar, de hecho este lo montó una estudiante y conversamos y me pareció muy importante. Me dice la contabilidad social y ambiental, en primer lugar, es una actividad
económica que se encarga de proporcionar aquellos actos que resaltan la contribución de todos los recursos naturales, cumpliendo unos objetivos fundamentales: planear, suministrar. Ahí en ese caso se amoldan todos los principios de contabilidad, esos principios de contabilidad que de pronto le hablaron a ustedes en otros cursos, que vienen por allá desde el decreto 2649 del 93 y que los perfeccionó el decreto 3022 del 2013 con la adopción de las normas internacionales a través de la ley 1314. Tenemos dos esquemas, dos parámetros, que uno que es la contabilidad, que ya sabemos que la contabilidad consiste en registrar todos esos hechos económicos y convertirlo en unos estados financieros o en unos informes para la gerencia. Y ya el medio ambiente, pues es el entorno en el cual se realizan esas actividades económicas y que yo, por ser contable, debo tener en cuenta para registrar esos hechos económicos. Ejemplo, la compra de una maquinaria que sea para minimizar el impacto ambiental, el pago de una recreación deportiva con la comunidad, que tiene que ver en la parte social, o la siembra de árboles, por ejemplo. Todos esos hechos económicos, negativos o positivos, pues yo debo convertirlos en contabilidad, y más adelante en las próximas tareas pues van a tener la oportunidad de trabajar todo ese tema contable. Sistema y sostenibilidad, relación entre la contabilidad y medio ambiente, contabilidad y responsabilidad social y el marco conceptual. En cuanto al sistema de sostenibilidad, entonces me dice que su principal función es proyectar la finanza y la contabilidad social y ambiental. La contabilidad no puede estar aislada de su entorno, y es cierto. Por eso se generó la necesidad de mostrar todos esos hechos económicos que tienen que ver con el medio ambiente. En la relación entre la contabilidad y el medio ambiente, entonces encaminar esa teoría contable al cambio sostenible, que de acuerdo a los informes que el contador o el financiero o el contable le entrega a esa alta gerencia, pues ellos puedan observar y puedan dirimir y conseguir resultados que generen de pronto la conciencia e inviertan, podría decirse así, empiecen a invertir para mitigar ese daño ambiental que causan muchas organizaciones y empresas en su industria o en su actividad económica. En cuanto a la contabilidad y la responsabilidad social, entonces guiar disciplina social mediante una información útil, una función trascendental, ética, que sea visionaria y que la empresa sepa que está haciendo un usufructo o un aprovechamiento de esa, puede ser de esa comunidad o de ese medio ambiente que rodea a la comunidad, y de una u otra forma retribuirle eso a través del deporte, a través de educación, todo eso. Y eso es responsabilidad social. Ya en el marco conceptual, pues entonces existen unas normas, existen unos decretos y existe toda la trazabilidad para poder yo, como contable, realizar mi trabajo contable. Valga la redundancia. Ya en el cuadro comparativo, como ejemplo está este, en el cual ustedes como estudiantes, allá la guía les pide que hagan un cuadro comparativo entre las NIP plenas y las NIP pymes, y mostrar como esa responsabilidad y esa relación que tiene esos dos grupos de NIF frente a la contabilidad. Eso es lo que se pide. Lo ideal es hacer las comparaciones, pero tener en cuenta
que debemos encaminarlo a la contabilidad social y ambiental. Quiere decir que lo primero que debemos hacer como estudiante es leer un poquito de esas NIP plenas, a qué se refiere, qué componentes tiene, y esas NIP pymes igual, y cómo asocio yo eso con la contabilidad social y ambiental. O sea, no es hacer una comparación de todo, sino mirar a ver qué tiene que ver con la contabilidad social y ambiental, o en lo que hemos podido observar a través del cuestionario, a través de la webconferencia, a través de la bibliografía, hacer como esa comparación, pero que siempre se refleje frente a la contabilidad ambiental. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo, dice que la NIP plena, su aplicación está dirigida a grandes entidades de acuerdo a la concesión internacional. Las NIP plena, entonces, Colombia, a través de la ley 1314, para poder entender todos esos grupos de empresas, formó tres grupos, en el cual dice que el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y dice que el grupo 1 son las grandes empresas, la mayoría son del Estado, y por ende entonces aplican NIP plenas. Y las NIP pymes pues son las pequeñas y medianas empresas, en la cual también con esa misma ley 1314 le aplican unos decretos y le da unas responsabilidades también. Entonces, miren que su relación, entonces, la responsabilidad social y ambiental asiste principalmente en pagar todos los tiempos, todos los impuestos de forma honesta, responsable. Todas esas empresas, en la medida que contaminan, deben, quizás muchas veces no lo hacen en impuestos, pero sí lo hacen en eventos, en siembra de árboles, en proyectos para mitigar ese impacto negativo. Por otra parte, me habla en la comparación, me habla del tratamiento de los activos intangibles. Para eso tenemos entonces por allá, se puede decir las NIC 38, la NIC 36 y la NIC 37, que son las que más se utilizan al momento de hacer un tratamiento contable con respecto a lo que se va dando en esas empresas. Entonces, de acuerdo a lo que va pasando, yo voy organizando mis hechos económicos en el registro y los doy como informe. La NIC 38 me habla de los activos intangibles, pueden ser valorados mediante el modelo de costo o el modelo de valor razonable. En la NIC PYME, los activos intangibles distintos a la plusvalía, que es la valoración de esos activos, solo permite la valoración mediante el modelo de costo. Es que ahí establecemos una diferencia. En cuanto a la vida útil de esos activos intangibles, en la NIC plena pueden tener una vida de útil finita o indefinida. En este último caso, tales activos no se amortizan, pero se les aplica una prueba de deterioro de acuerdo con la NIC 36. Hago la aclaración también que las empresas todas deben tener una política contable, y en esa política contable dicen cómo se va a mostrar el deterioro de esos activos intangibles. Frente a las NIP para pymes, en cuanto a esos activos intangibles, se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil que se debe acabar y se amortizarán. Vuelvo y hago la aclaración. Eso muchas veces cambia de acuerdo a la política contable que tenga la empresa.
Para los activos intangibles generados internamente con las NIF plenas, los desembolsos generados internamente para actividades de investigación se deben reconocer como gasto. Por allá, cuando trabajemos el software CIGO, vamos a, a, a fortalecer, porque de pronto algunos ya trabajan en el tema, la contabilización de esos hechos económicos frente a esas entidades que generan ese impacto negativo. Y en la NIPYME se reconocerán como gasto todos los desembolsos incurridos internamente, incluyendo tanto los de la fase de investigación como los de desarrollo, menos el que forme parte del costo de otro activo. Quiere decir que todo el activo, intangible o tangible, que intervenga en esa actividad económica, lo debo llevar por allá, que puede llevar a gasto o a costo. Y cancelarlo si es posible. Cuando se habla cancelar es el fin de su amortización. Claro, hasta ahí. ¿Alguna duda? Miremos aquí. Vamos a Profe, mirar. una pregunta, ¿Cómo? una pregunta. Sí, cuénteme, mijo. A ver, o sea, esa contabilidad, pues, ambiental dice y social. A Sí, mí, por ejemplo, precisamente yendo acá, en este instante, que ya terminó la pregunta. la contaminación del aire, según no, que como es el curso de contabilidad ambiental y social, Sí, entonces, bueno, ahí también hablamos de lo social y le estoy colocando, estoy hablando de algo que estoy en este preciso momento leyendo, donde dice que esa contaminación la generan las empresas, sí. mata 7 millones de personas al año. Entonces, esa parte contablemente, ¿cómo se maneja? O, por ejemplo, le voy a hablar de una tabacalera. Entonces, el consumo de cigarrillo, ya sabemos no sé cuántas personas mueren por cáncer pulmonar debido al consumo de cigarrillo. Esa parte, ¿cómo se maneja desde el punto de vista contable? O si es que se maneja o cómo es la cosa. Bueno. El primero me dice contabilidad social y ambiental. Quiere decir que tiene que ver con la sociedad, ¿sí o no? Y con el medio ambiente. Lo que busca de la contabilidad social y ambiental es que uno como contador o contable lleve los registros que se hacen en esa empresa a, a unas cuentas contables, valga la redundancia, que tienen que ver con el medio ambiente y lo social. O sea, yo busco unas cuentas de allá del PUT cuando esa empresa compre, por ejemplo, una maquinaria que de pronto genera menos humo. Entonces esa maquinaria yo debo buscar una cuenta, pero que sea enlazada con la contabilidad social y ambiental. Por ese lado, que si tengo por ejemplo, un operario que es el que maneja esa máquina, entonces ese sueldo yo puedo llevarlo con una cuenta que sea eh, que haga parte de esa contabilidad social, una cuenta contable. Asimismo, como si la empresa paga, ejemplo, paga para que limpien el río donde ellos tiran sus desechos, entonces eso sería un gasto ambiental. Entonces, todos esos hechos económicos debo asociarlos a la contabilidad con un
con un código del PU asociado a esa contabilidad ambiental. Listo. En cuanto a lo social, entonces la empresa debe buscar que la comunidad tenga un bienestar. Ahí se resume todo. Lo social, la contabilidad social busca que la comunidad tenga un bienestar. Y si está perjudicando a la comunidad con ese, por ejemplo, con ese tema del tabaco, entonces la idea es que generen campañas para que, diría yo, para que la gente deje de fumar o que fume menos o pagar de pronto indemnizaciones, algo por el estilo así. Listo. Ya Sí, señor. que eso está bien, bueno, que mueren 7 millones, por ejemplo, pero ya es algo que realmente no tiene que ver con el tema de yo registrar que se murió esa cantidad de personas o animales por el medio ambiente contaminado. No. Lo que yo debo contabilizar es todo lo que hace la empresa frente a ese impacto negativo que genera. Entonces, la tabacalera mandó una campaña. ¿Cuánto se gastó en esa campaña? 100 millones de pesos. Entonces me dice la norma, vea, eso es contabilidad social y ambiental. Entonces búsquele un código contable que tenga que ver con eso. ¿Sí? Entonces se llamará gastos ambientales o costo social o costo ambiental o algo por el estilo. Para eso tenemos ya el PU y debemos buscar en la política contable cuándo yo debo llevar eso al débito y cuándo lo debo llevar al crédito. Entonces, al final del periodo, ejemplo en diciembre, entonces yo estaré en capacidad de decirle al dueño de la empresa, mire, usted en el año se gastó 200 millones de pesos buscando mejorar el ambiente de su comunidad donde está esta empresa, por ejemplo. Es más o menos lo que busca la contabilidad social y ambiental. Busca registrar esos hechos económicos. Permítanme, yo aquí les coloco busco la asistencia para que la vayamos diligenciando en el formulario. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Registro de asistencia por acá. Profe, otra pregunta, qué pena, yo me vuelvo aquí cuando No, te tranquilo. preguntamos. Para eso estamos. Y los Este, CIPAS están hechos para eso, para despejar dudas. Lo que pasa es que a bueno, veces entonces, no por ejemplo, preguntan, entonces uno les toca yo sé que prácticamente hacerle la tarea. en el otro Sí. módulo es sobre la parte ya práctica de contabilizar la cosa, pero eso cómo se lleva, como un gasto, como una inversión, desde el punto de vista de impuestos, es deducible de renta o cómo es la cosa. Depende lo que pase. Ejemplo, la empresa le tocó pagar un impuesto. ¿Cómo se llama la corporación de su región que busca el cuidado del medio La ambiente allá? Corporación Autónoma de Santander, la CAS. Eso, por ejemplo, acá es Corpourabá. Entonces, la Corporación Autónoma de Santander le dice a su empresa, vea, usted está contaminando mucho y va a pagar un impuesto. Entonces, usted ese impuesto, ejemplo, no lo puede llevar allá a una 54, digamos, un ejemplo, que se llame impuesto de renta y complementario, no. Lo normal es que yo le cree una cuenta a eso y diga impuesto de costos ambientales. Es un ejemplo. ¿Sí? Entonces ya usted como contable es el que va a darle
el tratamiento a ese hecho económico. Entonces, todos esos hechos económicos que usted vea, observe, que de una u otra forma se relacionan con mi contabilidad social, porque yo llevo mi contabilidad financiera normal, hago mis gastos, mis costos, todo. Pero esos hechos económicos que yo observo que se relacionen con la parte ambiental, entonces debo registrarlos allá. Si es un costo, entonces se va a llamar costo ambiental. Si es un gasto, se va a llamar un gasto ambiental. Más adelante van a conocer algunas cuentas que pueden utilizar con eso. No quiere decir que siempre va a ser gasto, también pueden ser ingresos, porque generan, muchas empresas generan también un valor agregado a su actividad económica. ¿Cuándo hacen eso? Cuando reciclan, cuando hay unos subproductos y los venden, todo eso sirve para generar un valor agregado. Profe, Sí, quisiera hacer, no sé, como un tipo de apreciación acerca de la contabilidad social y ambiental, si me lo permite. una apreciación mía. No, mía, de mi parte. Ah, bueno, coméntela, claro. Es que, mire, usted está mencionando que lo de la contabilidad social y ambiental, pues simplemente pues registrar hechos económicos que estén relacionados con la parte pues social o ambiental. Yo pensaría que además de eso, pues la contabilidad social y ambiental implica, no sé, tener un espíritu de ambiental, también social, que de la persona, pues uno también mismo se concientice de, pues, de generar un impacto positivo desde lo individual, porque es que podemos nosotros fomentar ideas, fomentar actividades también que vayan encaminado a eso, al bienestar de la comunidad, al bienestar Claro, del ambiente. Entonces, esa era mi apreciación. sí, claro, también puede haber un impacto positivo. También puede haber un impacto positivo. De hecho, lo que usted dice es muy cierto con el tema. Ahí diría yo que es una parte también de la ética. Ahí toca un poco la parte de la conciencia, de la ética, en yo querer dar un valor agregado como empresa o como funcionario al medio ambiente. Saber que mi industria está generando un daño y entonces poder retribuir a la sociedad y al medio ambiente eso, buscando subsanarlo. Por eso ese tema ahora de los paneles solares, la siembra de árbol y todo eso. Las empresas no hacen eso apenas por querer hacerlo, no que ya el amigo gobierno les dice, venga, si usted hace eso, tiene unos descuentos tributarios. Si usted hace eso, no me paga de pronto este impuesto. Si usted hace eso, le vamos a permitir que trabaje más años ahí. Entonces todo eso va amarrado a la búsqueda de la mejora y de cumplir algunas convenciones. A nivel global el mundo ya está muy preocupado con el tema de la capa de ozono, del daño, la tala de árboles y todo eso, porque eso va acabando el planeta. Entonces, en alguna época todavía nadie decía nada frente a eso. Ahora sí, bueno, si usted genera mucha contaminación, entonces tiene que empezar a hacer un trabajo positivo, porque si no le cerramos esa fábrica. Y es así. Gracias por su aporte, Miguel. Por ahí, por favor, me van colaborando con la asistencia, ¿oyeron? Y me verifica si sí Pero le buenas noches. funciona. Profe, otra preguntita. Sí,
Ya es sobre el taller. Ahí dice que debemos seleccionar un proceso industrial. ¿Esto necesariamente tiene que ser de alguna empresa en específico? Yo diría que usted como profesional ya tenga la capacidad de observar si esa empresa genera un impacto negativo. Porque inicialmente la tarea me busca es mostrar las que generan un impacto negativo al medio ambiente. Entonces, me habla de una empresa industrial, pero, por ejemplo, una carnicería, si es muy grande o algo, podría generar un impacto ambiental negativo. Y muchas que han mostrado por ahí hablaron de una empresa como de fabricación de cuero, otras de Copetrol, otras de la industria de carbón y así sucesivamente. Ejemplo, ¿usted cuál tiene en mente? ¿Cuál tendría usted en mente? Bueno, acá en la ciudad, yo vivo en la ciudad de Valledupar, acá hay una empresa industrial que digamos que es como que la más grande y que también conozco, que se llama DPA. Sí, y qué fabrica o qué hace? Esta empresa es de, la verdad no estoy, de hecho, yo en la empresa en que yo trabajo, pues tenemos relaciones comerciales con ellos, pero la verdad no sé a qué se dedica, tendría yo que buscar a qué se dedica esa empresa. Yo sí sé que es industrial, pero no tengo exactamente qué producto genera o qué Sí, hay que producto mirar a vende. ver qué producto genera y no tanto eso. De pronto uno pasa por ahí, observa que bota, que sale mucho humo, entonces ahí está contaminando. O que botan muchos desechos, está contaminando. O que botan mucho material reciclable, está contaminando. ¿Sí? Pues yo ahí lo dejaría a criterio de ustedes como profesionales y que puedan, obviamente, puedan soportar esa idea que tienen de escoger su empresa. Ahora, como es colaborativo, ustedes allá van a proponer, pero al final irán a escoger el más indicado o la más indicada. La industria de papel, sí, la industria de papel genera, porque ellos por allá siempre inician talando los árboles. Esa es una parte que genera un impacto ambiental negativo. Esa está bien. La minera también, la explotación minera. Claro, hasta ahí. Ya, listo. En la contabilidad social y ambiental y las normas que más se trabajan, podemos hablar de la NI 36. ¿No está por ahí? La NI 36 me dice que trata sobre la medición de responsabilidades y la depreciación en los activos medios ambientales. Cuando me habla de los activos medioambientales, entonces son todos esos activos que compra la empresa o la fábrica o la industria para su actividad económica. Y entonces, ¿cómo hace el contable para medir eso y hacerle una respectiva minusvalía o depreciación? Nos dice que todo activo que se encuentre controlado por el ente económico, quiere decir que esté bajo la custodia de esa empresa y que de una u otra manera intervenga en la actividad económica del mismo, además que afecte de manera positiva o negativa. Se debe tratar contablemente con esta norma, la NI 36. Recordemos por allá o de pronto, no sé si ya todos han visto el tema de las NI internacionales, las normas internacionales, que por allá hay unas que son 28 y por otro lado ahí tenemos 13 normas, tenemos 28 NIF y 13 NIF y esas juntan 41 que son las que están aceptadas acá en Colombia. Entonces la 36 aplica también para
nosotros los que trabajemos contabilidad social y ambiental. Por otro lado, la NIC 37 trata sobre el reconocimiento de las responsabilidades medioambientales. Dice activos y pasivos contingentes. Cuando habla de activos y pasivos contingentes, entonces nos lleva es en el momento que la empresa tiene, por ejemplo, una demanda de una comunidad. El momento que tiene una demanda de una comunidad, entonces el abogado nos dirá cuánto puede perder esa empresa con esa demanda de esa comunidad. Y eso lo llevo yo a unas cuentas que se llaman pasivos contingentes, para esperar a ver si realmente se paga eso en el momento o simplemente yo vuelvo y bajo esa información. Ahí se habla de eso. En cuanto a los activos contingentes, también es eso. Me habla de los activos intangibles, me habla de las cuentas de orden deudoras, cuando yo tengo un bien pero lo tiene otra empresa en su custodia, entonces yo debo registrar eso en cuentas de orden deudoras. Y si es por el contrario que nosotros como empresa lo tenemos en nuestro poder, entonces sería en cuentas de orden acreedoras. Y al momento de llegar a esa fecha, pues entonces vuelvo y hago el tratamiento contable. Nos dice también que la NIC 37 busca mostrar el valor razonable de dichos activos. Busca mostrar el valor razonable de dichos activos. Entonces ahí yo debo estar en la capacidad de mirar esas políticas contables y decir que si esa maquinaria me dicen que dura 10 años, pero realmente su trabajo en esa fábrica, ella se dañará a los 5 años, entonces mi valor razonable será el valor por los 5 años. Y me dice que es a través de la contabilización de esos hechos económicos que generan cambios significativos, siempre teniendo en cuenta las políticas contables. Nos dice que la NIC 38 trata sobre el inmovilizado material. El inmovilizado material son todos los activos fijos. En este caso, la maquinaria esencialmente. Y esa NIC busca identificar esos activos a los cuales la empresa le hace un usufructo o un aprovechamiento, pero que no se logra observar en algunas ocasiones, siempre y cuando cumplan ciertos criterios. Entonces ahí tenemos todos los conceptos. Nos puede decir los activos contingentes, los pasivos contingentes, que son cosas que yo, o más bien que personas expertas nos dicen que pueden pasar y yo eso lo vuelvo contabilidad. Casi siempre es con el tema de los abogados o con los peritos. Nos habla también de las provisiones. Provisionar es ir previendo, es ir provisionando para más adelante poder pagar o poder recibir el valor razonable, que es el valor que realmente cuesta un activo o un hecho económico. La previsión que me habla es para prever lo que puede pasar más adelante, que va amarrado de los pasivos contingentes. El reconocimiento como tal, que me dice que es realmente decir cuánto me cuesta ese servicio o ese hecho económico o ese activo. Los diferidos son cosas o son materiales o derechos, o más bien son activos que son bienes o derechos que yo pago por anticipado y que
a medida que va pasando el tiempo, se me va perdiendo. Y el impacto ambiental, que hemos hablado mucho de eso, pues entonces es todo lo positivo o lo negativo que nos muestra esa empresa a través de su actividad económica y que la comunidad de una u otra forma la protesta. ¿Alguna consultica por ahora? Listo, acá me dice Tania, es decir, ¿cuándo se tienen en comodato? Sí, ese es un ejemplo de pasivos o activos contingentes o de cuentas de orden deudores o cuentas de orden acreedora. ¿Me confirman, por favor, si ya registraron la asistencia? Listo, perfecto. La idea es que registren todos la asistencia. ¿Alguna duda? Se me olvidó colocarles el nombre, aunque presumo que a todos lo saben. Profe, una preguntita. ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? Es que respecto a la empresa que le mencioné, que es DPA acá en Valledupar, esa empresa se dedica al procesamiento de leche en polvo. Y acá encontré un documento de la Corporación Autónoma de acá del Cesar, en donde pues menciona varios efectos que tiene el vertimiento de aguas que tiene esa empresa acá en la ciudad. Entonces no sé si puedo utilizar ese documento como base para poder plantear lo que usted está solicitando en la guía. Ah, sí, claro. Además, y es más, usted en su grupo de trabajo puede mostrárselo, puede subirlo al foro, obviamente pues con las normas que uno siempre ha tomado de él y lo envía al grupo donde sus compañeros y uno como tutor pues también puede mirar y les puede aportar algo. Eso está bien. Eso no tiene problema. Porque si tiene que ver con vertimientos de agua, ahí se incluye, ahí por ese lado nos metemos al tema ambiental. Claro, hasta ahí. Sí, profe. Listo. Lo importante y la idea es que ustedes la tengan clara y que sepan para dónde va el curso. Sepan que el curso lo que busca es eso. Ustedes aprendan a identificar esos hechos económicos que de una u otra forma afectan la contabilidad y más bien que afectan el medio ambiente y lo podamos volver contabilidad. Por acá entonces tenemos algunos aspectos que nos ayudan a identificar lo referente a la contaminación y a generar impactos negativos en la contabilidad en nuestras empresas por su actividad económica. Nos habla de la reforestación. Por ahí tenemos una imagen donde también genera a través del riego eficiente, que ese puede ser un impacto positivo. El tratamiento de las aguas residuales, el reciclaje, uso de la energía renovable. Mire que también hay empresas que, a pesar de que contaminan, generan e invierten en ese tipo de proyectos para contrarrestar
quizás todos esos gastos ambientales y esos gastos sociales a través de, puede ser de unos nuevos ingresos o de descuentos tributarios que le da el gobierno. De salida ahí les digo que, no sé si ya la vieron, pero ya salió la reforma tributaria. Y en algunos aspectos pues nos habla también de todo ese tema de las amnistías a las empresas y los incentivos, para que lo tengan en cuenta. Tiene 54 páginas. Aspectos que tienen que ver con la contabilidad ambiental y eventos. Entonces, la Conferencia de las Naciones Unidas, el mundo global, al observar que se estaba contaminando demasiado, pero nadie hacía nada por salvar el ambiente, entonces se hizo la convención y bueno, si usted tiene una fábrica, una industria, pues a través de las leyes de su gobierno tendrá que cumplir unas normas. Entonces ahí empiezan a salir que las normas de calidad, que las normas ISO, todo ese cuento. Las legislaciones ambientales a través del gobierno. Se dio también la declaración de Río de Janeiro, que se conlleva desde la Conferencia de las Naciones Unidas, donde las empresas se comprometen y los gobiernos se comprometen a trabajar por el medio ambiente. Y la convención a través pues de que se da por el tema del cambio climático. Bueno. ¿Qué otra dudita tienen por ahí frente al tema de la contabilidad ambiental y social? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿O qué más les gustaría saber sobre la tarea? Yo pienso en las que yo he podido observar en cuanto a las tareas, he podido observar que están enfocados, están empezando con el tema de las comparaciones. En algunos por allá les he dado recomendaciones, porque algunos pues entregan la información con las comparaciones, pero hay aspectos que quizás no tiene que ver, o sí tiene que ver con la contabilidad, pero la idea es buscar esas comparaciones que nos ayuden a mostrar y asociarla con la contabilidad social. Entonces, por acá nos dice que esa actividad va, inició el 6 de septiembre y termina el 9 de octubre. Identificar normas NIF aplicables a la contabilidad social y ambiental, así como los impactos ambientales y sociales. Se habla de la tarea individual, dar lectura y comprender la temática recomendadas para la unidad 1 en el entorno de aprendizaje. Nos habla ahí lo que estamos haciendo precisamente en estos días, que es realizar un cuadro comparativo en el cual se establezcan las diferencias entre las NIF plenas y las NIF pymes. Espero que ya tengamos claro el tema de las NIF plenas y las NIF pymes, que son una serie de normas que yo aplico dependiendo del tipo de empresa y que aplicándolas a esa empresa, pues estoy obligado a volver y hacer unos registros de una u otra forma o de informar de forma diferente o algo así por el estilo. Y la otra es proponer en el foro colaborativo un proceso industrial que permite identificar impactos ambientales y sociales. No olvidemos ese aspecto porque muchas veces están haciendo la tarea pero se desconcentran y no hacen eso. Y por allá la rúbrica de evaluación nos pide
a nosotros como tutores verificar si ustedes sí hicieron esa propuesta en ese foro colaborativo. Profe, una preguntita. Sí. Ahí cuando se refiere a proceso industrial, ahí lo que nos quiere decir es, por ejemplo, si una empresa se dedica a procesar leche, Sí. tenemos nosotros que identificar cada proceso para generar la leche ya como producto final y mirar en ese proceso qué se puede afectar al ambiente de manera, pues, bueno, Bueno. social Usted y ahí lo que ambiental. va a decir, vea, yo propongo a la empresa tal porque procesa la leche y en su proceso genera esto y por ende contamina por el vertimiento o la forma de pronto de botar de botar los desechos o algo por el estilo. Entonces ahí ya sus compañeros van a identificar que sí está generando un impacto ambiental negativo. Y en la consulta que hizo su compañero hace unos minutos, que también dice, bueno, ¿cómo miro yo si es bajo, alto, o si es bajo, medio, alto? Ah, bueno, ya usted es un criterio suyo, pero obviamente los compañeros pueden decir, no, pero a mí me parece que es más alto. Entonces la idea es esa, que podamos entre todos dirimir o discutir en términos pues sanos, discutir esas partes para que todos vayamos aprendiendo más y más en la medida que va avanzando el curso. Profe Noel, Sí, mi doctor. no, no, el más doctor eres tú. Este, sí, respecto a la pregunta del compañero, hay que graficar el proceso o se debe escribir solamente así como usted lo está diciendo ahora, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, como yo vivo aquí en Barranca Bermeja, pues aquí está la refinería más grande de Colombia Sí, y eso tiene un alto impacto sobre todo los espejos de agua. Entonces, sí. pero no sé si tengo que hacer graficar, porque Bueno, por ahí una compañera, en el caso de la panadería, ella sí hizo un gráfico, o debo describir el proceso con palabras. bueno, inicialmente entonces mire, ahí está viendo la diapositiva o el Sí, PDF, señor, sí, ¿cierto? señor. Aquí estoy Eso viendo la está aquí guía, la nos guía. dice, proponer en el foro colaborativo un proceso industrial. Ahí usted va a proponer y dice, yo propongo tal cosa por esto y esto. Ya lo propuse. Listo, bien, perfecto. Y acá nos dice, vea, como ya propuso, usted dice, seleccionar uno de los procesos industriales. Como es colaborativo, todos proponen, pero van a seleccionar uno. Esa es la primera tarea, ¿cierto? Sí, pero en el foro de aprendizaje hay que colocar el de uno. No, no sé. Ah, sí, sí, claro. Sí, ya ahí queda de su parte. Lo ideal es que usted proponga, pero diga por qué lo propone, que justifique eso. Si usted hace la gráfica y eso, pues le da un valor agregado al trabajo y obviamente uno como tutor valora mucho esas cosas también. Y bueno, toda esa parte, ¿ya? Pero tácitamente me pide que usted que proponga y que diga por qué lo propone y cuál sería pues como el impacto negativo que genera. Ah, bueno, listo. Ya ahí acá me dice, vea, selecciona uno y entonces ahí nos señala que identificar por componente biótico los impactos ambientales. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, que en el grupo colaborativo, en su grupo, escojan al suyo, si usted desea que escojan al suyo, pues usted cuando propone, pues debe como consolidar eso ¿cómo se podría decir? Sostenerlo y Sí, argumento. demostrar por qué de pronto su Venderlo, proceso venderlo, vender el merece proyecto. quizás ser el que escojan todo Como venderlo. de una forma sana, pues. Sí, claro. Entonces, identificar por componente biótico esos impactos ambientales generados
en ese proceso industrial. Nivel de severidad al ambiente. Ahí es donde habla de si es bajo, medio, alto. Ese que usted me mencionó ahora, yo diría pues que es alto, ¿cierto? Sí, señor, bastante. Eso. Luego vamos a identificar los impactos sociales vinculados al proceso industrial analizado. Ese impacto social vinculado a ese proceso, entonces es que normalmente la comunidad se ve muy afectada. Ahí, usted lo dijo ahora rato, el tema de la tabacalera y de los cigarrillos y todo eso. Entonces muere un alto porcentaje de personas. Muchas veces, yo por allá escucho por los Santanderes que allá por allá manejan mucho el tema del petróleo, ¿cierto? Sí, señor, sí, La señor. minería. Todo eso de pronto trae un decir, puede traer hasta incluso violencia o algo por el estilo. Eso. Aquí. Y ya nos dice, consolidar documento Word con la siguiente estructura aplicando la norma APA. Por acá como que llegó alguien, ¿cierto? Bueno, Pues pues levantó la mano. fui yo el que levanté la mano. Profe, una preguntita. Sí, mijo. Además de identificar, digamos que el impacto negativo que genera ese proceso industrial, también podemos mencionar impactos positivos, ¿cierto? Sí, pues a mí sí me gustaría, porque todo, yo veo que todo no es malo tampoco. Hay empresas que generan valores agregados positivos. Sí, eso está bien. No tiene problema. Listo. Por acá, es más, usted puede colocar los positivos y los negativos por separados. Se nos dice la portada, la introducción, los objetivos, el proceso industrial que escogieron. Después de que todos hayan montado cada uno el propio y hayan podido, ojalá todos miren el del compañero cuando lo monte para que puedan socializar. De hecho, pues como el otro es colaborativo, entonces la idea es que puedan discutir bien eso y que uno como tutor vea el intercambio de ideas en ese foro para que eso se pueda dinamizar. Porque muchas veces es claro que hay muchas ocupaciones y tenemos muchas ocupaciones. La gran mayoría de los estudiantes trabajan y estudian. Entonces, muchas veces el trabajo les absorbe la agilidad o la rapidez para poder montar su trabajo. Pero la idea es que saquen un espaciecito y miren los foros, miren el curso y puedan compartir con sus compañeros también. Sí, profe, pero también a veces uno no conoce el proceso y por eso es que no opina. Por ejemplo, yo no sé, o sea, pero uno sabe algo, pero, o sea, así como tal, el impacto, pues le voy a hablar, por ejemplo, de la compañera de la panadería. Pues, yo no conozco. Esa panadería tiene unos hornos, ¿cierto? Esa panadería tiene unos hornos. Está por ahí. Omar. En el caso de la panadería, yo diría que sí. Si esa fábrica tiene unos hornos y es una industria mediana o grande, pues tendrá, me imagino, presumo que extiende mucho humo, por ejemplo. Entonces, eso genera un impacto ambiental bastante negativo a raíz del tema del humo. Miremos aquí, pongámosle.
Asistencia nuevamente por si llega alguien. Y vamos. Asistencia. ¿Alguna consulta por ahí diferente? Mientras llega Omar. Ahí por favor me colaboran con la evaluación del CIPAS también. Seguimos acá. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señor. No veo que... Ah, está por acá. Ahí me colaboran por favor con la evaluación también del CIPAS. Sigamos aquí pues mientras llega Omar para aclarar un poquito sobre el tema de la panadería. Entonces, ahí después que identificamos ese impacto ambiental, insisto, el impacto ambiental es como el daño que causa la empresa al ejercer su actividad económica. Ahí ya por ahí dijo el amigo que también hay unos positivos. Está bien, se le pueden colocar ahí también. Por separado, claro. Después nos pide que la clasificación de esos impactos ambientales, moderados, medios, altos. Entonces, el moderado, de pronto diría yo, moderado. Entonces, quizás la panadería tiene unos hornos que no generan, tiene unos hornos pero eléctricos. Puede ser uno moderado. En medios, pues, quizás tiene los eléctricos, pero también genera mucho desecho, mucha basura. Ese puede ser medio. Y alto, pues, si ya los panes, pues, los son asados a través de candela, por ejemplo, de fuego, y botan demasiado humo. Ese puede ser uno alto. Profe, una cosita. Sí. Ahí en el punto 3 dice identificar Identificación de impactos ambientales. ajá. Ahí como tal vamos a decir, no, esta empresa viene y causa esto al medio ambiente, a la comunidad. Y en el punto 4 vamos a clasificar esos impactos, ¿cierto? Eso. Entonces usted dice, bueno, genera aquí identificación de impacto ambiental. Entonces, hablando así vulgarmente, bota mucha basura. ¿Sí o no? Eso. Diría yo también, genera vertimientos sucios al río. Sí. Y ya, ya yo voy a decir, bueno, este es bajo, este es medio o este es alto. ¿Sí o no? Ok. Es como, es parecido a lo que se quiere y que nos pide la rúbrica. Por acá nos dice identificación de esos impactos sociales. Cuando hablo del impacto social, entonces ya ahí yo miro es cómo está el ser humano frente a esa actividad económica. Y puedo empezar por el tema de los trabajadores, de los colaboradores. Puede ser que esa actividad económica genera un impacto negativo para el trabajador. De pronto el trabajador, en el caso de la leche, diría yo pues que no tiene ningún químico que afecte, pero a muchos sí les afecta. Ejemplo, en el caso de acá
en Urabá, donde yo vivo, las avionetas en la fumigación han quedado personas invidentes con el tema de esos residuos. Por eso ya el día que van a fumigar a los colaboradores o trabajadores los sacan del campo. No entran a trabajar ahí en ese espacio donde están fumigando para mitigar eso. Eso sería pues como un impacto en cuanto a lo social. También puede ser cómo se siente la comunidad frente a la actividad económica que hace esa empresa. Y también puedo hacer lo mismo que hago con los ambientales, es decir, es alto, es medio, es bajo. En lo social, centrémonos que es la búsqueda del bienestar del cliente interno y cliente externo o del personal y la comunidad. O sea, ¿cómo interviene esa empresa en cuanto a la sociedad? Por acá nos dice, haga una síntesis o un resumen de norma NIF asociada al componente ambiental y social, así como su relación con el proceso industrial. Aquí le está quedando, ese punto le está quedando con este CIPAS. Básicamente son esas normas NIF plenas, las PYME, la NIF 36, la 37, la 38. Esencialmente es eso. Por allá, si desean, se pueden leer el decreto 3022 del 2013, que más adelante pues lo van a ver también con las otras tareas que siguen. Nos pide que hagamos una conclusión y esa conclusión la vamos a estructurar con todo lo que han hecho ustedes, donde pueden utilizar todo lo que contestaron en el cuestionario, todo lo que han hecho en el cuadro comparativo, todo lo que han hecho con proponer ese proceso industrial y todo lo que tiene que ver con la rúbrica de evaluación y el sílabus del curso. Y la bibliografía que tiene. Unas conclusiones. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a esa empresa para mitigar ese impacto negativo? Y obviamente la bibliografía. Claro, hasta ahí. Sí, profe. Profe, una otra cosita. Sí. Si, por ejemplo, dado el caso, un compañero publica un proceso industrial, pero digamos que el compañero digamos que no abarca todo eh, o sea, lo que está inmerso ahí en ese proceso industrial. Sí. Esos otros impactos que digamos que yo no evidencio en el aporte del compañero, se pueden sacar, no sé, ya basado en experiencia de ese proceso de otras empresas o cómo. Sí, claro, porque de pronto él no logra observar todo. Y si usted puede ayudarlo, pues bienvenido sea. Ok. Precisamente por eso ese es colaborativo, para que ustedes entre todos, bueno, venga. Pero yo sé que al momento de procesar la leche, por allá hay otras que hacen esto. ¿Y por qué allá, por qué en esa suya yo no veo que este proceso se da? La idea es eso, discutir sanamente, pero intercambiar esas ideas, porque de pronto lo que sabe el uno no lo sabe el otro. Incluso uno como tutor, uno dirige, pero yo también aprendo mucho de ustedes, de hecho todos esos procesos. Por ahí observo, mire que usted está en Valledupar, otro está por allá en Santander, entonces yo también aprendo mucho de lo que hay por allá. Y recíprocamente, pues, entre todos realimentamos esas ideas. Me dice que para ese desarrollo de esa actividad debe tener en cuenta
el entorno de información inicial. Debe consultar la agenda para que no les coja el tiempo. Estar atento a las fechas de apertura y cierre, visualizar esa presentación del curso, aceptar las normas, bueno, todo el cuento. En el entorno de aprendizaje se debe consultar ese sílabus, consultar esos contenidos propuestos para trabajar ese que están haciendo ahora, consultar esta guía de actividades y rúbrica de evaluación, participar en esos foros dispuestos para el desarrollo de la actividad. Ya en el entorno de evaluación, entonces, mire, presentar el producto consolidado de acuerdo con la orientación dada en esta guía. La idea es que consoliden y trabajen en equipo. Son un equipo de trabajo, un grupo colaborativo. Como evidencias individuales para entregar son presentar en el foro colaborativo cuadro comparativo de diferencia entre NIF plena y NIF pymes aplicado a la contabilidad social y ambiental y participando en la construcción de ese informe grupal, lo que estábamos hablando ahora. Presentar en el foro colaborativo esa propuesta del proceso industrial. Hasta ahí llegan las individuales. Ella bueno, esta persona propuso esto, esta persona propuso esto, y más adelante yo voy a dar cuenta entonces cuál escogieron y también se va a tener en cuenta eso. La forma en que ustedes se colaboraron entre todos para escoger uno. Evidencia grupal, entonces me dice que entregar esa actividad en un archivo Word en el link dispuesto para la entrega de la tarea en el entorno de evaluación. Recuerden, hay que montarlo en el entorno de evaluación y con una persona del grupo que lo monte. Para eso escogieron los roles. Entonces, allá yo voy a buscar como tutor ese trabajo y lo voy a calificar de acuerdo a la rúbrica. Ya nos dice que el colaborativo, ya esto nos lo dijo anteriormente. Para esa evidencia colaborativa se debe tener en cuenta todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de esa actividad. En cada grupo se debe elegir un integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que se haya señalado, que es el de evaluación. Por eso escogen los roles. El rol de entrega, por ejemplo. Antes de entregar el producto solicitado se deben revisar que cumpla todos los requerimientos. Porque uno no califica de acuerdo a lo que uno piensa. Yo califico de acuerdo a lo que me pide la rúbrica de evaluación para que los evalúe a ustedes. Solo se debe incluir como autores del producto entregado a los integrantes que hayan participado. Tenga en cuenta todos los productos escritos, individuales, grupales, bueno, las normas APA. Ya el curso tiene recomendaciones también para las normas APA. En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación, evite el plagio académico. Muchas veces se da que esperan que el compañero monte un trabajo para mirar, en este caso como es colaborativo, ahí todos van a poder mirar y van a hablar interdisciplinariamente ahí para ponerse de acuerdo y escoger uno solo. Y está pues la normativa. Miremos, esa tarea tiene... Esa tarea tiene 125 puntos. Es muy importante para lo que viene en el curso. Entonces, apreciados estudiantes, me dicen qué otra dudita hay por ahí o en qué más puedo... Bueno, profe, o tutor. Sí, retomemos ahora pues que usted estamos en ese tema, sí. Que por acá tengo unos perritos y cuando Sí, me no, colocan, tranquilo, no se preocupe.
Es que como es costumbre aquí de los tutores, cuando uno entra a esos CIPAS dan algunos puntos. ¿Usted va a dar algunos puntos por la asistencia? Yo le reconozco eso a los estudiantes, sí, porque, vuelvo e insisto, muchos trabajan, llegan a sus casas cansados, pero sin embargo se toman el trabajo de escucharlo a uno, que hable y hable y eso. Gracias a Dios, pues ustedes, yo veo que los que han estado participan de una u otra forma. A veces, pero otros que jamás hablan, pero sí, claro, pues porque yo fui estudiante también y la persona que está como en la jugada, como decimos aquí en Colombia, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, muchas veces el entrar a la webconferencia, a los IPAs, el participar en el foro, que normalmente lo pide la rúbrica, pero uno ve que algunos estudiantes le aportan un valor agregado también al curso y que también uno aprende de ello. Entonces, claro, por supuesto. Bien. Bueno, gracias, tutor. ¿Me confirman si colaboraron con la evaluación del CIPAS, por favor? No sé si ya no hay más dudas y todo, pues podemos dar por terminado el CIPAS. Espero que haya sido del agrado. Es un tema que nosotros los contadores, los contables, el financiero, porque no tiene que ser contador, pero todo el que tenga que ver con ese tema de las actividades económicas, es bueno que conozcas en qué consiste esa contabilidad social y ambiental y para dónde va y qué es lo que busca. Y realmente lo que busca es eso, mostrar a través de unos números, pero darle conciencia, así como dijo el compañero ahora, dar conciencia a la comunidad y a la sociedad para que trate de no generar esos impactos negativos y esas contaminaciones que se están dando. Entonces, podemos dar por terminado el CIPAS y ahí están los foros, está el Skype del grupo, está el correo interno para cualquier duda, está el mismo foro, vuelvo e insisto, para las dudas que tengan y que yo como tutor y director del grupo estaré dispuesto a responderle siempre lo más pronto posible. Entonces, ahí ustedes me dicen, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces, muchas gracias por todo y hasta la próxima webconferencia. Nos vemos. Y los CIPAS. Faltan 2 CIPAS para terminar el curso. La idea es que esas CIPAS sean cuando ya estemos por allá con el tema del programa contable, que ese siempre genera más atención y todo. Entonces, eso más adelante se va a volver de pronto más bueno, se puede decir así. Porque los números con la teoría, entonces es una combinación perfecta. Muy buenas noches. Bendiciones a todos.